Buenos días, soy el doctor Alberto Hidalgo y trabajo en la sección de radiología cardiotorácica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona, España. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación Argentina de Radiología y muy concretamente al doctor Sebastián Rossini la oportunidad que me han dado de participar en este curso. Los objetivos de la charla serán identificar las manifestaciones clínico-patológicas en el tórax de las enfermedades del tejido conectivo, describir aquellos hallazgos en tomografía computarizada de dichas patologías y reconocer las complicaciones que se producen en estas enfermedades, así como nuevas entidades que se han descrito en los últimos años. Las enfermedades del tejido conectivo son un grupo heterogéneo de enfermedades mediadas inmunológicamente. Dado que el pulmón tiene abundante tejido conectivo, va a ser frecuentemente afectado en este tipo de enfermedades. Y también, y por el mismo motivo, otras partes del tórax como son la vía aérea, los vasos, el corazón o la misma pleura. En general hay que tener presente que suele haber relación entre la enfermedad pulmonar y la enfermedad de base, de tal manera que hemos de buscar otros hallazgos que nos pueden ayudar en el diagnóstico, como son la presencia de lesiones articulares, esofágicas o afectación cardiovascular. Hay que tener en cuenta que la enfermedad pulmonar puede preceder a la aparición de la clínica o de otras enfermedades en el caso de la patología del tejido conectivo. Y en este contexto se ha descrito la llamada enfermedad del tejido conectivo con afectación pulmonar predominante, en el cual los pacientes presentan enfermedad pulmonar intersticial y hallazgos extrapulmonares que no reúnen criterios de ninguna enfermedad del tejido conectivo concreta. Las enfermedades del tejido conectivo que más frecuentemente afectan al pulmón son la artritis reumatoide, la esclerodermia y síndromes esclerodermiformes, el lupus eritematoso sistémico, la polimiositis dermatomiositis, la llamada enfermedad mixta del tejido conectivo y el síndrome de Sjögren. Hay que saber que las manifestaciones torácicas que tienen una mayor implicación pronóstica son la enfermedad intersticial pulmonar y la hipertensión pulmonar. Y también hay que tener en cuenta que la interpretación del radiólogo puede verse dificultada en este tipo de pacientes por la presencia concomitante de infecciones, reacciones a fármacos o por la aparición de neoplasias. Las enfermedades de tejido conectivo se pueden asociar a diferentes patrones, tanto radiológicos como histológicos de enfermedad intersticial, que se clasifican según la Conferencia de Consenso de Neumopatías de la Sociedad Americana del Tórax. Este grupo de patrones radiológicos e histológicos son la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica, o NINE, la neumonía organizada criptogénica, el daño alveolar difuso o agudo, la bronquiolitis respiratoria y la neumonía intersticial linfoidea. Estos diferentes patrones radiológicos e histológicos se van a asociar de manera más o menos frecuente a las diferentes enfermedades del tejido conectivo. Así, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide presentan con mayor frecuencia patrones radiológicos de neumonía intersticial usual. O, por otro lado, los pacientes con esclerodermia presentan con mayor frecuencia patrones de neumonía intersticial no específica. Todo esto hace que la interpretación de los hallazgos y que el diagnóstico de estas enfermedades sea extraordinariamente complejo, lo que hace que el papel del radiólogo en estos casos sea fundamental. La neumonía intersticial no específica es el patrón radiológico-histológico más frecuente de las enfermedades del tejido conectivo. Hay una clasificación histológica de la neumonía intersticial no específica o NINE, según la cual es posible distinguir entre una NINE celular, en el cual el infiltrado inflamatorio intersticial tiene un escaso componente fibrótico, y una NINE fibrótica, en la cual este componente fibrótico es más predominante.
aunque a diferencia de la neumonía intersticial usual, hay una homogeneidad temporal y geográfica de las lesiones que no existe en el caso de la NIU. En la neumonía intersticial no específica hay una afectación predominante de los lóbulos inferiores que tiende a ser generalmente bilateral y simétrica. Los hallazgos en tomografía computarizada consisten en la presencia de opacidades en vidrio deslustrado, en una afectación reticular como manifestación de la fibrosis y en la presencia de bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción, lo cual es más frecuente en los casos en los que la histología es de NINE fibrótica. Aquí tenemos dos casos, uno diagnosticado de NINE celular por histología y otro diagnosticado de NINE fibrótica. Los hallazgos pueden ser bastante superponibles, aunque en general, en aquellos casos en los que la histología da el resultado de NINE celular, hay un mayor predominio de las áreas de vidrio deslustrado y una menor panalización y hallazgos de reticulación. Por otro lado, en los casos en los que la anatomía patológica ofrece el resultado de NINE fibrótica, es más frecuente la presencia de pequeñas zonas de panalización, aunque nunca sin alcanzar el grado que se produce en los casos de neumopatía intersticial usual desarrollada. Es también más frecuente en estos casos de NINE fibrótica encontrar en el TAC la presencia de pequeñas bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción. Hay que tener en cuenta que existe un solapamiento entre los hallazgos de la NINE celular y la NINE fibrótica en lo que respecta a la radiología. Por lo tanto, no hay que perder el tiempo intentando hacer el diagnóstico radiológico de estas entidades, ya que, insistimos, estos son diagnósticos anatomopatológicos, diagnósticos histológicos. Lo que sí tiene que hacer el radiólogo es distinguir entre patrón intersticial usual, aquel que se corresponde con una histología de neumopatía intersticial usual, y patrón intersticial no usual, aquel que se corresponde con una histología de neumopatía intersticial no específica. En general, la panelización periférica o la extensión de la panelización es mucho menos frecuente en los casos de NINE que en los casos de NIU. Hay que tener también presente que debido al componente inflamatorio que tiene la NINE puede haber captación en el PET. Aquí tenemos un caso de neumonía intersticial no específica que se manifiesta en el TAC como áreas de reticulación de predominio basal sin panalización predominante y que en el PET mostraba una intensa captación de glucosa, como se pone de manifiesto en la imagen de la derecha. Como he comentado antes, cuando hay una enfermedad intersticial, una de las principales labores del radiólogo es distinguir entre el patrón usual y el patrón no usual, aun a sabiendas que es posible que un mismo patrón radiológico se manifieste desde el punto de vista anatomopatológico de diferente manera, de tal manera que un TAC que presente un patrón no usual de neumonía intersticial no específica es posible que tenga histología de neumopatía intersticial usual. No obstante, hay que tener en cuenta que los pacientes con NINE tienen un mejor pronóstico que los pacientes con NIU y por eso en muchos casos se plantea hacer anatomía patológica en estos pacientes. Si un paciente con radiología de neumopatía intersticial no específica tiene anatomía patológica de NIU, el pronóstico viene determinado por la presencia de NIU en la histología más que por la presencia del patrón radiológico de neumopatía intersticial no específica. En esta diapositiva presento dos pacientes, uno con NINE y otro con NIU. En el caso del paciente con NINE vemos una afectación reticular, basal, bastante simétrica
y hay opacidades en vidrio deslustrado, algunas bronquiolectasias de tracción, pero no vemos un patrón en panal predominante, lo que sí ocurre en el caso del paciente de la derecha, que tiene una NIU y por lo tanto estas áreas de panalización van a conformar los principales hallazgos radiológicos del paciente. Los mismos pacientes, en este caso en una reconstrucción coronal, en el cual es posible apreciar esta mayor afectación basal relativamente simétrica y el mayor predominio de las áreas de panalización en el caso del paciente con NIU. Una complicación que se puede producir en los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar es la exacerbación aguda de dicha enfermedad. En los casos de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo es más frecuente en los pacientes con artritis reumatoide con patrón histológico de neumopatía intersticial usual y también en los pacientes con dermatomiositis. La histología de estos pacientes, el patrón histológico, es el de daño alveolar difuso asociado o no a zonas de neumonía organizada. Y los hallazgos en tomografía computarizada son la aparición o progresión de las áreas en vidrio deslustrado, así como una profusión en la aparición de consolidaciones periféricas multifocales o difusas. Esta es una paciente con artritis reumatoide y enfermedad intersticial que en el transcurso de su enfermedad presenta la aparición de consolidaciones bilaterales y extensas en placa de tórax. Si revisamos los hallazgos de la tomografía computarizada, vemos como la paciente tenía una enfermedad intersticial no muy extensa y que lo que ha desarrollado ha sido la presencia de múltiples áreas en vidrio deslustrado bilaterales con presencia de bronquiectasias y bronquiolectasias de tracción. La otra complicación que pueden tener estos pacientes y que tiene una gran implicación pronóstica es la hipertensión arterial pulmonar. Los pacientes con enfermedad del tejido conectivo tienen mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar, ya sea de manera aislada o asociada a la enfermedad intersticial. Dicha hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad del tejido conectivo es indistinguible de la hipertensión arterial pulmonar primaria. Suele ser más frecuente en pacientes con esclerodermia, síndromes esclerodermiformes o enfermedad mixta del tejido conectivo y es rara en otras enfermedades del tejido conectivo como son el lupus, la artritis reumatoide o la polimiositis. Probablemente la enfermedad del tejido conectivo que más asocia hipertensión arterial pulmonar es el síndrome CREST, que llegan a tener hipertensión arterial pulmonar hasta en el 50% de los pacientes. Los hallazgos por TAC que vamos a encontrar en estos pacientes que desarrollan hipertensión arterial pulmonar son los de aumento de diámetro de la arteria pulmonar mayor a 29 milímetros y signos de sobrecarga del ventrículo derecho, como son la dilatación de cavidades derechas, el reflujo de contraste a vena cava inferior y venas suprahepáticas o la presencia de derrame pericárdico y o pleural. Aquí tenemos un caso de un paciente con esclerodermia que desarrolló hipertensión arterial pulmonar y en el cual podemos ver la gran dilatación del tronco de la arteria pulmonar, así como signos de sobrecarga de ventrículo derecho como son la rectificación del tabique interventricular. Como comentábamos al principio de la charla, hay que tener en cuenta que la radiología de estos pacientes puede verse dificultada porque varios fármacos que se usan en el tratamiento de las enfermedades del tejido conectivo producen toxicidad pulmonar. Para ello, considero que es útil consultar la página neumotox.com en el cual vamos a ver cuáles son los patrones radiológicos que se asocian a los diferentes fármacos que se usan en el tratamiento de estas patologías. Así, por ejemplo, el metotrexate produce toxicidad pulmonar en el 5
a 10% de los pacientes y el patrón radiológico que más frecuente desarrollan es el patrón de neumopatía intersticial no usual. Otros pacientes, como los agentes anti-TNF, también producen o pueden producir patrones radiológicos de NINE e incluso patrones radiológicos de NIU. Y hay que tener en cuenta que esta toxicidad pulmonar puede simular o parecerse a la radiología de las exacerbaciones agudas de la enfermedad intersticial, a la presencia de vasculitis, sarcoidosis, etc. Otras complicaciones que pueden presentar a los pacientes con enfermedades del tejido conectivo a lo largo de su enfermedad es la aparición de neoplasias pulmonares. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón y el desarrollo de estas neoplasias suele ser más frecuentes en pacientes con artritis reumatoide, esclerodermia o dermatomiositis. También, aparte de las neoplasias de órgano sólido, hay que tener en cuenta que los pacientes con artritis reumatoide y síndrome de Sjögren desarrollan con mayor frecuencia síndromes linfoproliferativos. Les presento un caso de un paciente con esclerodermia que presentaba un patrón radiológico no usual, un patrón radiológico de neumopatía intersticial no específica y que en el transcurso de su enfermedad desarrolló un adenocarcinoma pulmonar que se manifestó radiológicamente como una masa pulmonar. La artritis reumatoide es una entidad más frecuente en mujeres y el 50% de los pacientes con artritis reumatoide tienen manifestaciones articulares. Los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad intersticial pulmonar tienen peor pronóstico que el resto de pacientes sin enfermedad pulmonar y suele haber una mayor frecuencia de afectación de la vía aérea, concretamente artritis cricoaritenoidea y bronquiectasias. Aproximadamente el 5% de los pacientes con artritis reumatoide desarrollan enfermedad intersticial pulmonar a lo largo de su enfermedad. A diferencia que otras enfermedades del tejido conectivo, aquí va a ser el patrón usual más frecuente que el patrón no usual, que el patrón de neumopatía intersticial no específica. Una característica de los pacientes con artritis reumatoide es que pueden desarrollar bronquiolitis folicular, que se manifiesta radiológicamente como la presencia de nódulos centrilobulillares junto con áreas de atenuación en vidrio deslustrado. Aquí pueden ver un caso de una paciente con artritis reumatoide que desarrolló una bronquiolitis folicular en el cual podemos ver la presencia de estos pequeños nódulos pulmonares y también la presencia de pequeñas zonas de vidrio deslustrado con un predominio basal. Otro hallazgo radiológico y patológico que pueden desarrollar los pacientes con artritis reumatoide son los nódulos reumatoideos pulmonares. Suelen ser más frecuentes en pacientes fumadores con nódulos subcutáneos y títulos altos de factor reumatoide, miden entre medio centímetro y 5 centímetros, su distribución es periférica y son asintomáticos, es decir, son un hallazgo radiológico. Pueden cavitar, pueden calcificar y en este caso dar lugar o se incluyen dentro de lo que se denomina síndrome de Kaplan. Aquí tenemos una paciente con artritis reumatoide de larga evolución y títulos altos de factor reumatoide a la que en un control radiológico se le detectaron estos nódulos reumatoideos periféricos de un tamaño aproximado de 1-1.5 centímetros, algunos de los cuales incluso llegaban a presentar una cavitación central. La esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad del tejido conectivo que también se presenta de manera más frecuente en mujeres y en la que hay una afectación cutánea localizada o difusa. Suele ser frecuente la enfermedad intersticial pulmonar y que estos pacientes desarrollen hipertensión arterial pulmonar.
Los pacientes con esclerosis sistémica progresiva presentan en tomografía computarizada una afectación reticular con presencia de opacidades en vídeo del lustrado que incluso pueden ser irreversibles tras el tratamiento y mejoría del resto del cuadro clínico. La hipertensión arterial puede ser secundaria a la enfermedad pulmonar o a la vasculopatía relacionada con la enfermedad del tejido conectivo, independientemente de si hay o no hay afectación pulmonar. Es también muy frecuente la presencia de afectación esofágica, de tal manera que estos pacientes pueden presentar hallazgos tomográficos de síndrome aspirativo. Y por último, tener en cuenta que también hay una mayor incidencia en estos pacientes de neoplasia pulmonar. Les presento una paciente con esclerosis sistémica progresiva y enfermedad intersticial pulmonar con patrón no usual, con patrón de neumopatía intersticial no específica, en la cual vemos una afectación parenquimatosa intersticial con áreas de reticulación, con distribución periférica y sin zonas de panalización. Aquí tenemos una visión ampliada, áreas de reticulación, distribución periférica, sin panalización, y en nuestra experiencia este patrón intersticial tan puro suele ser relativamente frecuente en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad del tejido conectivo en la que la afectación pleuropulmonar es la más frecuente. Estos pacientes pueden tener pleuritis e infección pulmonar y con relativa frecuencia también desarrollan hemorragia pulmonar. En estos pacientes también es frecuente o más frecuente que en otras enfermedades de tejido conectivo que desarrollen daño alveolar difuso. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden desarrollar una complicación denominada neumonía lúpica, que no es una infección, sino que es la manifestación radiológica de grados variables de hemorragia y daño alveolar difuso que se manifiesta en el TC como áreas extensas de vídeo deslustrado y consolidaciones. Les muestro dos pacientes con lupus eritematoso sistémico. El paciente de la izquierda desarrolló una hemorragia alveolar y podemos ver en el corte de TAC la presencia de estas áreas extensas de vidrio deslustrado con un patrón que se denomina de crazy paving, patrón en empedrado, en el cual junto a estas áreas de vidrio deslustrado hay un engrosamiento septal acompañante. El paciente de la derecha desarrolló una serositis importante que se manifestó radiológicamente por la presencia de un derrame pleural severo. Los pacientes con polimiositis o dermatomiositis pueden desarrollar patrones de neumopatía intersticial no específica, pero también y de forma más frecuente que otras enfermedades del tejido conectivo, patrones de neumonía organizada. Lo que nos vamos a encontrar en el TAC son opacidades en vídeo ilustrado, puede haber bronquiectasias de tracción y estos pequeños focos de consolidación que son la manifestación radiológica de las áreas de neumonía organizada. Hay que tener presente que la afectación pulmonar puede preceder a la aparición de las lesiones musculocutáneas hasta en un tercio de los casos. Aquí tenemos un caso de polimiositis en el que el paciente desarrolló focos de neumonía organizada que se manifestaban en el TAC como áreas en vídeo deslustrado difusas a lo largo del parénquima pulmonar y pequeños focos de consolidación. En este paciente con dermatomiositis vamos a encontrar unos hallazgos similares, aunque quizás en este caso predominan los focos de consolidación sobre las áreas de vídeo deslustrado. Una entidad que se ha descrito recientemente es el llamado síndrome antisintetasa. En este síndrome nos vamos a encontrar anticuerpos antisintetasa en pacientes que presentan miositis, enfermedad intersticial, fenómenos de Raynaud, artralgias, exantema
y fiebre. El anticuerpo antisintetasa es el anticuerpo anti-Jo1 y los pacientes con dermatomiositis, polimiositis y anticuerpos anti-Jo1 negativos muestran una baja frecuencia de enfermedad intersticial. Este paciente con síndrome antisintetasa desarrolló una enfermedad intersticial pulmonar con patrón no usual que se manifestó radiológicamente por la existencia de aumentos de densidad y pequeñas zonas de reticulación. El síndrome de Sjögren se puede presentar de forma aislada, lo que sería la forma primaria, o bien asociado a otras conectivopatías y entre estas la más frecuente es la artritis reumatoide. Los patrones radiológicos que nos podremos encontrar son patrones de neumopatía intersticial no específica, bronquiolitis, patrones de neumonía organizada, neumonía intersticial usual y quizás de manera más característica lo que estos pacientes desarrollan son neumopatías intersticiales linfoideas o incluso síndromes linfoproliferativos. Cuando estos pacientes desarrollan neumopatía intersticial linfoidea, es frecuente identificar quistes aéreos en el TC, aunque también pueden verse áreas de vidrio del lustrado o engrosamiento de septos intersticiales. Este es un paciente con síndrome de Sjögren, en el cual se identificaron en un control de TC la presencia de nódulos pulmonares de diferentes tamaños diseminados a lo largo del parénquima pulmonar y que en la biopsia se demostró de que se trataba de un linfoma pulmonar. Esos son dos pacientes con síndrome de Sjögren que desarrollaron una neumonía intersticial linfoidea y que, como vemos, las manifestaciones radiológicas son diferentes. En el lado de la izquierda, el paciente desarrolló pequeños focos de consolidación y pequeñas lesiones nodulares, mientras que el paciente de la derecha, su enfermedad, su neumonía intersticial linfoidea, la manifestó radiológicamente por la presencia predominante de quistes aéreos. Los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo presentan hallazgos combinados de lupus, esclerodermia, polimiositis y anticuerpos antirribonucleoproteína. Presentan en TAC vídeo ilustrado aislado o asociado a fibrosis leve, conformando un patrón de neumopatía intersticial no específica. La hipertensión arterial pulmonar se puede presentar hasta en un 4 o 5% de estos pacientes y hay que tener en cuenta que es una causa importante de mortalidad. Otros hallazgos son la presencia de derrame, engrosamiento pleural y alteraciones esofágicas. En este caso de paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo podemos ver la presencia en el TAC de una afectación reticular con patrón no usual, un patrón de neumopatía intersticial no específica con presencia de áreas de reticulación periférica con predominio basal. La peculiaridad del caso es que si miramos la ventana de mediastino podemos ver que el paciente presentaba una importante dilatación esofágica, lo que nos haría limitar el diagnóstico diferencial de esta enfermedad intersticial pulmonar a el diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia o síndromes esclerodermiforme. Probablemente la entidad que ha sido más recientemente descrita asociada a la enfermedad del tejido conectivo es el síndrome de fibrosis pulmonar combinada con enfisema. Inicialmente fue descrita dentro de la enfermedad intersticial asociada al hábito tabáquico y se presenta en pacientes con hábito tabáquico, disnea importante y con alteración significativa de la transferencia de monóxido de carbono, así como por la presencia de hallazgos espirométricos no esperados e hipoxemia al esfuerzo. Los hallazgos que vamos a encontrar en tomografía computarizada son la presencia de enfisema centrilobuliar y o paraseptal asociado a neumopatía intersticial fibrosante de predominio en lóbulos inferiores.
Suelen ser pacientes con artritis reumatoide y síndrome de Sjögren, fumadores o antiguos fumadores. El riesgo de hipertensión arterial pulmonar es alto, sobre todo en pacientes con síndrome de Sjögren. Este es un caso de fibrosis pulmonar combinada con enfisema en una paciente con artritis reumatoide, antigua fumadora, en el que podemos ver la presencia de estas áreas extensas de enfisema centroacinar y paraseptal, así como la presencia de áreas de panalización y de fibrosis, en este caso con predominio en campos inferiores. Para acabar y, en conclusión, recordar que las enfermedades del tejido conectivo son un grupo heterogéneo de enfermedades con amplio espectro de hallazgos radiológicos. Los hallazgos radiológicos torácicos pueden ser la primera manifestación de las enfermedades del tejido conectivo, y ello, unido a que determinadas enfermedades del tejido conectivo asocian determinados patrones radiológicos, hacen que la labor del radiólogo sea fundamental en el manejo de estos pacientes.